Metropolitano de 1967, Estudiantes de La Plata gana su segundo título, primero profesional, y rompe así con la hegemonía de 36 años de solo 5 equipos. En la final derrotaría 3-0 al defensor del título, Racing Club. Nacional de 1967, Independiente logra el primer título del torneo nacional, sumando así su octava corona y dejando segundo al campeón Metropolitano. Metropolitano de 1968, los Matadores de San Lorenzo ganan de manera invicta y por primera vez un torneo desde que el fútbol es profesional. En la final derrotarían a Estudiantes por 2-1, llegando así a 8 campeonatos locales. Nacional de 1968, Vélez aparece en escena, el conjunto de Liniers igualó en puntos con Racing y River, y tras disputar un triangular entre sí, el conjunto velezano se convierte en campeón argentino por primera vez en su historia. Metropolitano de 1969, Chacarita logrará su primer título y le ganará en la final 4-1 a River. Nacional de 1969, Boca Juniors nuevamente campeón. En segundo puesto igualarán en puntos River y San Lorenzo. Así terminará la década 1960-1969, 7 campeones distintos, 2 que lo hacen por primera vez, 4 títulos para Boca, 3 Independiente, 2 Racing, 1 San Lorenzo, 1 Estudiantes y los debutantes Chacarita y Vélez. La tabla acumulativa, 17 títulos para Boca Juniors, 15 para Racing, 14 River y 10, aún con esos 10 logrados en el inicio del siglo, Alumni. El resto, San Lorenzo Independiente con 8 y Lomas con 6. Metropolitano de 1970, Independiente y River igualan en puntos, pero el cambio de reglamento, en el que prevalecería la diferencia de gol, aventajaría a los de Avellaneda, quedándose así con su noveno torneo nacional. Nacional de 1970, primer año en el que el Nacional, el torneo nacional, tendrá semifinales y final, y el partido definitorio lo jugarán Boca y Rosario Central, siendo el Ceneice el que se quedaría con su octava estrella local. Metropolitano de 1971, Independiente disputa hasta el final el torneo con Vélez. Los de Avellaneda dejarían segundos finalmente a los de Liniers por 1 punto y llegarían así al selecto grupo de ganadores de 10 campeonatos argentinos que hasta ese momento lo había logrado en un principio Alumni y hasta este entonces solo Boca, Racing y River. Nacional de 1971, Rosario Central encuentra revancha un año más tarde tras eliminar en semis a su archirrival Newell's Old Boys. Derrotaría en la final a San Lorenzo por 2-1, siendo de esta manera el primer campeón del llamado interior del país. Metropolitano de 1972, San Lorenzo realiza un campañón y deja segundo y a 6 puntos a Racing Club de Avellaneda. Los azulgranas llegarían así a su noveno título local. Nacional de 1972, el Ciclón cierra un año perfecto y se queda también con el torneo nacional de ese año. Sería su título número 10 y sería el sexto equipo en llegar a el grupo, el de elite, digámoslo así, de equipos que hayan logrado 10 títulos o más. Metropolitano de 1973, Huracán reaparece en escena y corta una sequía de 45 años sin título. Segundo quedaría Boca a 4 puntos. Nacional de 1973, Rosario Central disputaría un cuadrangular final con San Lorenzo, Atlanta, de histórica campaña, y River Plate, y finalizaría campeón de ese año, logrando así su segundo título en la historia. Metropolitano de 1974, todo se define también en un cuadrangular. Sería entre los dos equipos rosarinos, Newell's y Rosario Central, y Boca y Huracán. Los leprosos romperían así el maleficio y se vengarían de Central de lo sucedido en el año 1971, logrando el empate en cancha de los canallas en la última fecha, y así, con ese empate, se consagrarían campeones por primera vez en su historia. Nacional de 1974, el octogonal final lo ganaría San Lorenzo, logrando así su título número 11. Metropolitano de 1975, finalmente River corta el maleficio de casi 18 años sin títulos y así llega a su corona número 15. En segundo puesto quedaría Huracán. Nacional de 1975, River repite título, gana el octogonal final y de esta manera logra lo mismo que había logrado San Lorenzo en el año 72 de ganar el Metropolitano y el Nacional en el mismo año calendario. Quedó un segundo, quedaría Estudiantes de La Plata. Metropolitano de 1976, Boca se impone en el grupo de los 12 clasificados a la fase final y así coronaría su 19º campeonato. En segundo lugar quedaría Huracán. Nacional de 1976, una de las definiciones más importantes y emocionantes de la historia, porque por primera vez en una final se encontraban los dos acérrimos rivales de mayor popularidad y los de mayor cantidad de títulos.
Boca Juniors y River Plate en una final a partido único que se jugó en la cancha de Racing. Boca finalmente se impondría por 1-0, llegando así a la línea, siendo el primero en lograr de 20 títulos locales y cerrando un año 1976 inolvidable, ya que lograría los 2 torneos. Metropolitano de 1977, River se repone del duro subcampeonato del año anterior y logra así su estrella número 17, dejando en segundo puesto a Independiente. Nacional de 1977, el Rojo de Avellaneda encuentra su desahogo, ya que lograría el Nacional jugando la final ante Talleres de Córdoba. Este equipo siendo el primer equipo cordobés y no siendo un equipo afiliado a AFA en al menos llegar a la pelea del título o terminar entre los primeros 2 de él mismo. Metropolitano de 1978, el año del Mundial local y con parate en el medio, llegaría con sorpresa, ya que Quilmes haría historia ganando su segundo título, el primero de la era profesional. Nacional 1978, la final fue entre Independiente y River, empate en 0 en el Monumental y la victoria de los Diablos Rojos en Avellaneda por 2-0, logrando así su 12º título Independiente. Metropolitano de 1979, River llega a la final del Metro contra Vélez. El millonario tomaría revancha de lo sucedido en el año 1968 y ganaría la final con un global de 7-1 tras la ida ganada 5-1 en el Monumental, título 18 para River. Nacional de 1979, River repite lo logrado en el 75 y se queda con las 2 competencias del año. En la final derrotaría a Unión de Santa Fe, que fue el primer santafesino en terminar entre los primeros 2 equipos de un torneo argentino. Y así terminaría la década de 1970-1979, 8 campeones distintos, 2 que lo harían por primera vez, 5 títulos para River, 4 Independiente, 3 para Boca y San Lorenzo, 2 para Rosario Central, Huracán y Newell's junto con Quilmes, un campeonato para cada uno. Los debutantes serían justamente los 2 rosarinos. El total acumulativo, entonces, Boca superando la línea o alcanzando la línea de 20 títulos, detrás muy cerquita River con 19, 15 para Racing, 12 Independiente, San Lorenzo, que ya había pasado Alumni 11 y el laureado Alumni de la era amateur con 10. Primera División 1980, también llamado Metropolitano. River quedará líder y logrará su tercer tricampeonato de la historia, logrando así su título número 20 y alcanzando ese récord absoluto que tenía Boca de superar la línea de 20 títulos. Nacional de 1980, primer título que se definirá entre 2 equipos que no son de Buenos Aires, serán Rosario Central y Racing de Córdoba. Los rosarinos se impondrán en la final con un global de 5-3 y sumarán así su tercera estrella a nivel local. 1981, torneo de primera división o también llamado Metropolitano, lo ganará Boca, el recordado Boca de Maradona, que cortaría una sequía de 5 años sin títulos locales. Segundos quedaría Ferrocarril Oeste. Nacional 1981, River volverá a ser campeón. Segundo quedará Ferro, quien perderá la final con el Millonario. Nacional 1982, la definición fue entre Ferro y Quilmes, siendo el verdolaga el campeón y logrando así su primer título a nivel nacional. Primera División 1982, el torneo sería ganado por Estudiantes de La Plata, que se quedaría así con su tercer título nacional. Segundo quedaría el Rojo de Avellaneda a solo 2 puntos. Nacional 1983, se repite lo del año anterior, Estudiantes campeón y el escolta será Independiente. Primera División 1983, Independiente campeón, segundo quedará San Lorenzo a tan solo 1 punto. Nacional 1984, Ferro logrará la revancha ante River por lo sucedido en el año 1980 y logrará con un 3-0 en el Monumental y un 1-0 de local quedarse con ese título. Torneo de Primera División 1984, último de los llamados también metropolitanos, será la primera conquista de Argentinos Juniors. Segundo quedará a 1 punto el siempre protagonista en esos años y último campeón Ferrocarril Oeste. Nacional 1985, tras un formato muy extenso, el campeón sería Argentinos Juniors, que lograría su primer y único bicampeonato ganándole la final a Vélez Sarsfield. Primera División 1985-1986, River arrasa en el primer campeonato largo al estilo europeo y con calendario acorde a las ligas del viejo continente y logrando así su título número 22, sacándole 10 puntos de ventaja a los segundos que serían Newell's y Deportivo Español. Primera División 1986-1987, Rosario Central logrará algo inédito, ascenderá y saldrá campeón, algo nunca igualado hasta el momento, y para lograrle más emoción, el segundo en la tabla será Newell's Old Boys de Rosario. Newell's encontrará rápidamente la revancha y un año más tarde levantará su segundo título, en segundo lugar quedará San Lorenzo de Almagro. Primera División 1988-1989, Independiente logrará su título 14
En segundo lugar quedará a 8 puntos Boca Juniors. 3 coronas para River, 2 para Independiente, Rosario Central, Estudiantes de La Plata, Ferro y Argentinos Juniors y un torneo para Newell's y Boca. Los debutantes serían Ferrocarril Oeste y Argentinos Juniors. La total acumulativa, 22 títulos para River, 21 para Boca, 15 Racing, 14 Independiente, 11 San Lorenzo, 10 Alumni y Rosario Central y Estudiantes, que se le acercarían a Huracán, que tendría todavía 5. Primera división 1989-1990, River será el primer campeón de los años 90, se quedará con el último título de los torneos con estilo calendario europeo, sacándole 6 puntos al segundo Independiente y sumando así su estrella número 23. Primera división 1990-1991, cambios en el formato deciden que el campeón de la temporada sea mediante una final entre los dos mejores de cada semestre. Newell's lideraría el primer semestre llamado Apertura y Boca, de manera invicta, el llamado Clausura. Lo que valdría finalmente como título sería la final entre ambos, que tras 2 empates, los leprosos finalmente se impondrían vía los penales en la Bombonera, logrando así su título número 3. Apertura 1991, el primer ganador de los torneos cortos fue River Plate, que le sacaría 7 puntos de ventaja a Boca, que continuaba con esa racha negativa. River llegando así a 24 títulos. Clausura 1992, Newell's vuelve a ser campeón. Tan solo un año después alza su 4º trofeo y alcanza en dicha categoría a su rival Central en cantidad de títulos. En ese torneo quedarían segundos Vélez y Deportivo Español y de esta manera Newell's lograría su tercera estrella en tan solo 4 años. Apertura 1992, tras 11 años y 4 meses, con 3 subcampeonatos en el medio, Boca logrará el desahogo y conquistará así su torneo número 22, dejaría en segundo lugar a River y San Lorenzo a 4 puntos. Clausura 1993, Bianchi, bandera del último trofeo de Vélez en 1968, logrará desde el banco de suplentes romper con la sequía de 25 años y le dará así al Fortín su segundo título de la historia. Apertura de 1993, River con cierto sufrimiento en la última fecha se quedaría con el torneo y llegaría a los 25 títulos locales. Segundos y a 1 punto quedarán Vélez y Racing. Clausura 1994, Huracán llegará puntero a la última fecha, pero enfrentará al escolta Independiente y el rojo se impondrá en ese partido 4-0, logrando así su título número 15º y la sequía quemera que se estiraba a 21 años. Apertura 1994, el ganador será River Plate, como en el año anterior. Segundo quedaría San Lorenzo, que alcanzaba los 20 años sin conquistas. Clausura 1995, finalmente San Lorenzo rompe la sequía y a pesar de que en la última fecha llegaría puntero Gimnasia de La Plata, el Lobo perdería de local con Independiente y los de Boedo, que contarían con el apoyo del público rival, ganarían en Arroyito ante Rosario Central, logrando así su título tan esperado número 12. Apertura 1995, Vélez conquista su tercer título local. En la pelea dejará atrás a Racing, Boca y Lanús, que ocuparían el segundo puesto. Clausura 1996, Vélez repite el título, logrando así su primer bicampeonato y su 4º título local. Apertura 1996, River, ya campeón de América, logra con Ramón Díaz su título número 27. Segundos quedarían Independiente y Lanús. Clausura 1997, River repite título, quedando en segundo puesto Colón y Newell's. Apertura 1997, River logra su 4º tricampeonato de la historia. En segundo puesto quedará Boca Juniors a tan solo 1 punto. Clausura 1998, Vélez, el multicampeón de la década, logrará su 5º título local. En segundo puesto quedará Lanús, que llegaría así a 4 subcampeonatos en su historia sin haber logrado títulos. Apertura 1998, Carlos Bianchi debuta en Boca con título incluido. Lo logra de manera invicta con un Boca que llevaba 6 años de sequía. Clausura 1999, Boca queda a un paso de cerrar el bicampeonato invicto, ya que perdería en la última fecha contra Independiente, pero de todas maneras festejaría su título número 24, subcampeón sería River Plate. Apertura 1999, el último torneo del milenio, lo pelearían palmo a palmo River y Boca. El millonario se quedaría con el trofeo, quitándole al Ceneice la posibilidad de su primer tricampeonato. Más allá de esto, por una combinación de resultados en la última fecha, el segundo que quedó en la tabla fue finalmente Rosario Central. River alcanzaría su título número 30. Y así terminaría la década 1990-1999 con 6 campeones distintos, ninguno debutante. River 8 títulos
líder indiscutido de la década. Vélez 4, Boca 3, Newell's 2 y quedarían con 1 San Lorenzo e Independiente. La tabla acumulativa: River 30, Boca 24, 15 títulos para Independiente y Racing ahora igualados, San Lorenzo 12 y con 10 Alumni. Clausura del 2000, el Millonario se quedará con el título 31, logrando así el bicampeonato. En segundo puesto quedarán Independiente, Colón y San Lorenzo. Apertura del año 2000, Boca y River pelean ese torneo mano a mano. Finalmente Boca se queda con el torneo, sacándole a su archirrival la posibilidad de lograr otro tricampeonato y así cerrando un año histórico tras sus grandes conquistas internacionales. Clausura 2001, River y San Lorenzo se disputan ese torneo cara a cara. Curiosamente será Huracán el que bajará a River a una fecha del final, dándole la comodidad a San Lorenzo para definir ese torneo y coronarse por 13ª vez en su historia. Apertura 2001, River protagonista una vez más, pero será Racing quien se quedará con el torneo del desahogo tras 35 años de espera. Y Racing sumará así su título número 16. Clausura 2002, Gimnasia y River protagonizan ese torneo. Los Millonarios se quedarán finalmente con su torneo número 32. Apertura 2002 se dará un hecho único en la historia. Se alternarán sin repetir los 5 grandes tras las conquistas de Boca en el año 2000. San Lorenzo y Racing en el 2001 y River a comienzo del 2002, Independiente logrará el título 15 tras una definición muy ajustada con Boca Juniors. Clausura 2003, River sumará otro título, segundo quedará Boca a 4 puntos. Apertura 2003, Boca se quedará con ese torneo, segundo quedará San Lorenzo a 3 puntos. Clausura 2004, los dos más grandes del fútbol local se disputan ese torneo junto con Talleres de Córdoba. Finalmente será el Millonario el que quedará con esa conquista y será la número 34 de su historia. Apertura 2004, Newell's y Vélez se juegan ese torneo. En la última fecha, Independiente será quien reciba a la Lepra en su propio estadio, habilitándolo para el público visitante, dada la amistad que entablaban. Newell's perdería 4-0 frente a El Rojo, pero la ayuda llegaría desde la cancha de Vélez, ya que Arsenal empataría con el Fortín y el rojinegro así sumaría su título número 5. Clausura 2005, Vélez obtiene la rápida revancha y se queda con ese título, siendo el 6º de su historia. El segundo lugar será para Banfield. Apertura 2005, Gimnasia de La Plata empata en las últimas 2 fechas y tras ser el líder casi todo el torneo, Boca Juniors será quien le arrebate el campeonato. El Lobo así perdería una vez más la posibilidad de lograr su primer campeonato en el profesionalismo, estirando la sequía a 76 años. El Ceneice lograría la conquista número 27 al nivel local. Clausura 2006, Boca logra un nuevo bicampeonato, segundo y a lejanos 8 puntos quedará Lanús. Apertura 2006, Boca se encaminaba al primer tricampeonato de la historia, pero no logrará ganar en las últimas 2 fechas y será alcanzado por Estudiantes. Por primera vez en los torneos cortos se llegará a un desempate. La final sería jugada en el estadio de Vélez y el Pincha se impondría 2-1 sobre el Xeneize, logrando su torneo tras 23 años de espera y llegando así a los 5 títulos nacionales. Boca una vez más se quedaría sin poder lograr el tan ansiado tricampeonato. Clausura 2007, San Lorenzo se queda con el título y eleva a 14 sus trofeos. Segundo terminaría Boca a 6 puntos. Apertura 2007, Lanús logra su primer campeonato y se consagra campeón del fútbol argentino, algo que no pasaba hacía 23 años que haya un campeón debutante. En el segundo puesto terminó Tigre. Clausura 2008, River logrará su título 35, en segundo puesto quedarán a 4 puntos Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. Apertura 2008, como en el año 2006, vuelve a pasar lo mismo, igualdad en los punteros, pero esta vez serán 3 equipos, San Lorenzo, Tigre y Boca. Llegarán a un triangular que terminará con un triunfo para cada uno, pero prevalecerá la diferencia de goles, siendo el más beneficiado Boca y logrando así el título número 29 de su historia. Clausura 2009, torneo apasionante, Huracán protagonista indiscutido, pero en la última fecha se toparía con Vélez, el escolta. Lo mismo que en el año 1994, al Globo le servía el empate de visitante, pero los quemeros caerán en un polémico partido con Vélez, que llegará así a 7 títulos locales, en tanto que el Globo alcanzaría una sequía ya de 36 años. Apertura 2009, como Lanús en 2007, llega el campeonato de otro debutante del sur del Gran Buenos Aires, será para Banfield, que caerá en la última fecha contra Boca, pero la victoria de San Lorenzo en cancha de Newell's le asegurarán el primer trofeo de su larga historia. Liderarán esta década indiscutiblemente los dos más poderosos del fútbol argentino, River y Boca, con 5 títulos cada uno, 2 para Vélez, 2 para San Lorenzo, y con un título terminarán Estudiantes, Racing
Independiente, Newell's, Lanús y Banfield. La tabla acumulada, 35 para River, 29 Boca, 16 se mantienen iguales Racing e Independiente, 14 ya San Lorenzo, que se arrima un poquito más, Alumni sigue con sus 10 y ya aparece Vélez, con 7 arrimándose desde lejos. Clausura 2010, Argentinos Juniors levanta su tercer trofeo tras una espera de 25 años. El torneo lo lideraba Estudiantes, pero a una fecha de final el empate del Pincha provocó que los bichitos de la Paternal los pasaran por un punto y en la última fecha finalmente aseguraran el trofeo. Apertura 2010, Estudiantes, sediento de revancha, logra la apertura de ese año casi de punta a punta, ganando 14 de los 19 partidos. El escolta fue Vélez, a 2 puntos por detrás. Clausura 2011, Vélez nuevamente campeón, octava consagración para el conjunto velezano, en segundo puesto quedará Lanús. Apertura 2011 lo ganará Boca de manera invicta y con 13 puntos de distancia sobre el segundo, que será Racing Club. Clausura 2012, Boca parecía encaminarse al bicampeonato, pero Arsenal en la penúltima fecha lo golearía en la Bombonera y le quitaría la punta. El conjunto de Sarandí se quedará con el título, siendo un nuevo integrante del selecto grupo de campeones del fútbol argentino. Inicial 2012, Vélez y Newell's se disputan el torneo hasta el final. Los de Liniers finalmente se vengarían de lo sucedido en el año 2004 y se quedarán con el torneo, dejando a los leprosos segundos a 5 puntos. Torneo final 2013 tendrá a Newell's Old Boys de Rosario nuevamente campeón. Tras el subcampeonato ante Vélez logrará quedarse con su sexto título. En segundo puesto quedará River a 3 unidades. Finalmente llegará la Copa Campeonato 2012-2013, la final entre los campeones de cada semestre. Valdrá también como un título más y Vélez se impondrá 1-0 ante Newell's, logrando así llegar a la marca de 10 campeonatos, siendo esa línea solamente alcanzada hasta este momento por los 5 grandes. Torneo inicial 2013, San Lorenzo se hizo cargo de la punta a falta de 6 fechas y en la última visitó al escolta Vélez, el cual solo lo tenía a 2 puntos, pero el Ciclón lograría el empate que le daría su torneo número 15. Torneo final 2014, River lo peleará con Colón y los dos equipos de La Plata, Gimnasia y Estudiantes, y el Millonario finalmente se quedará con ese torneo, cortando con la sequía de 6 años y llegando a los 36 títulos locales. En segundo puesto quedaron Estudiantes y Boca, que por una serie de resultados terminó apareciendo sobre el final. Torneo de transición 2014 o Primera División 2014, River parecería encaminarse al bicampeonato, pero a 3 fechas del final visitaría a Racing, caería en Avellaneda y la Academia no soltaría la punta hasta el final, logrando así su título número 17 tras 13 años de sequía. Primera División 2015, 10 ascensos provocaron que este torneo tenga 30 equipos y sea a solo una rueda, sumando una fecha de exclusivamente clásicos. Boca lo peleó palmo a palmo con San Lorenzo y el Ceneice finalmente se quedó con la corona número 31 de su historia. Torneo de Primera División 2016, nuevamente se cambia el formato, fueron 2 zonas de 15, con una final entre los ganadores de cada zona. La final se jugó entre Lanús y San Lorenzo, siendo el Granate el que se impondría por 4-0 en la misma, logrando así su segundo título local. Primera División 2016-2017, primer torneo adaptado al calendario europeo, pero con 30 equipos, jugado a una sola ronda, repitiendo solamente la fecha de los clásicos. Boca logrará su conquista número 32. Primera División 2017-2018 se baja de 30 a 28 equipos y se quita la famosa fecha de los clásicos. Boca logrará el bicampeonato de manera contundente, se mantendrá líder desde la primera hasta la última fecha. El segundo puesto será para el sorprendente Godoy Cruz. Tercero terminará San Lorenzo, que fue quien verdaderamente peleó todo el torneo con Boca. Primera División 2018-2019 se pasa de 28 a 26 participantes. Esto provoca que el campeonato termine muy temprano y así se creó la Copa de la Superliga. Racing liderará todo el torneo y correrá en las últimas fechas con el suspiro de Defensa y Justicia, que no podrá finalmente alcanzarlo. La Academia sumará su título 18, acomodándose como el tercer más ganador del fútbol argentino, sacándole ya 2 de ventaja a su vecino Independiente. Y así terminaría la década 2010-2019, que finalizó con 8 campeones distintos, uno que lo haría por primera vez Arsenal de Sarandí. Y la tabla global tiene a River con 36, Boca con 33, bien alejados del resto de los 5 grandes, sacándoles una amplia ventaja y superando la línea de los 30 campeonatos. Detrás vendrá Racing con 18, Independiente 16, San Lorenzo 15 y en la línea de 10 campeonatos Alumni y ahora ya alcanzado
por Vélez. Lomas estará con 6 campeonatos y ya compartirá esa posición junto a 2 equipos más, Newell's Old Boys de Rosario y Estudiantes de La Plata. Finalmente, la Primera División 2019-2020 que integrará para nosotros una nueva década. El campeonato fue de los más apasionantes, ya que la primera mitad fue el protagonista Boca Juniors, pero en la segunda mitad River comenzó con una seguidilla de triunfos que lo ubicaron puntero. Sobre el final del torneo ninguno cedía, hasta que en la fecha final River no lograría ganarle a Atlético Tucumán en su visita al norte argentino y Boca sí vencería de local a Gimnasia de La Plata, pasándolo por un punto y quedándose con su título número 34. River así estiraría la sequía de títulos locales a 6 años, siendo que de los últimos 12 el Millonario solo pudo ganar un torneo local. Pero como es lógico, debemos retirarnos con la tabla actualizada al año 2020, total y final, contando el último campeonato de Boca Juniors, que llegó a 34, se arrimó muchísimo a River en estos años, muy lejos van quedando Racing, Independiente y San Lorenzo, y Vélez, que ya ha alcanzado la línea de 10 torneos. Y aquí tenemos a todos los campeones, los 28 campeones que han logrado serlo en la historia del fútbol argentino. La primera división argentina, que en sus primeras décadas no fue más que la Liga de Buenos Aires, nos entregó hasta la fecha estos 28 campeones. 2 pertenecientes a la ciudad de La Plata, 2 a la ciudad de Rosario y 24 de lo que hoy conocemos como el Gran Buenos Aires. Sin dudas que la Liga Argentina es una de las más emocionantes a nivel mundial, es de hecho de las pioneras del fútbol y cuna de grandes estrellas mundiales. Pero pendiente, solo nos quedaría verla un poquito más federal. Ojalá que así sea. Este ha sido el especial de todos los campeones del fútbol argentino. Compartan el video si les gustó y no se vayan sin antes dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Chau.